Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un tema denso, complejo y, sinceramente, absolutamente crucial. Normalmente, cuando pensamos en la violencia, nos viene a la cabeza un acto físico aislado, ¿verdad? Un suceso del momento. Sin embargo, nuestro objetivo en este recorrido es darle la vuelta a esa perspectiva por completo. Vamos a dejar de ver la violencia simplemente como un golpe o un grito y vamos a diseccionarla como lo que realmente es, un fenómeno psicosocial profundamente arraigado. Literalmente es como un inmenso rompecabezas de factores que interactúan entre sí. Entender este ecosistema es el primer paso no solo para analizar nuestra sociedad, sino para transformarla de verdad. Nuestra hoja de ruta para hoy incluye 5 paradas clave. Empezaremos definiendo qué son exactamente la violencia y las víctimas. De ahí pasaremos a la perspectiva psicosocial. Luego, profundizaremos en 2 áreas sumamente críticas, la violencia contra la mujer y la violencia contra la infancia. Y por último, terminaremos explorando los distintos tipos de violencia social. Así que arrancamos con la sección 1, definiendo violencia y víctimas. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. La Organización Mundial de la Salud nos da una definición que lo abarca todo. Nos dice que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad. Fijémonos en un detalle importantísimo. No se limita al daño físico evidente. Incluye el poder, incluye la amenaza y va desde una sola persona hasta comunidades enteras. Su resultado puede ser un daño psicológico brutal, trastornos del desarrollo. Vamos, que esta definición nos ancla de golpe en la gravedad real del asunto. Y claro, donde hay violencia, inevitablemente hay víctimas. Según Naciones Unidas, una víctima es alguien que ha sufrido daños, ya sea por acciones directas o por omisiones. Y aquí es vital que ampliemos nuestra mirada. El daño es completamente multifacético, va muchísimo más allá de un hueso roto o una lesión física. Una persona es víctima cuando sufre un daño emocional profundo, cuando le arruinan financieramente o cuando le quitan sus derechos más fundamentales. Experimentar violencia es un agravio que hace saltar por los aires múltiples dimensiones de la vida de alguien. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es cómo la psicología clasifica las motivaciones que hay detrás de un acto violento. Tenemos por un lado la violencia expresiva o reactiva. Esta es totalmente impulsiva, motivada por la pura ira. Hay un descontrol total de las emociones y casi siempre aparece un arrepentimiento espontáneo justo después del arrebato. Pero por otro lado tenemos la violencia instrumental o proactiva. Y esta es fría, es calculada, planificada milimétricamente para conseguir un fin. Y lo más aterrador, no genera ningún sentimiento de culpa. Hablamos de algo que se puede planear durante años y que exige un enfoque psicológico y forense radicalmente distinto. Pasamos a la sección 2, la perspectiva psicosocial. A ver, la investigación es clarísima al respecto. Existen factores de riesgo psicosocial que son determinantes. Por ejemplo, imaginemos la falta de vínculos afectivos seguros en la primera infancia. Si en casa no hay calidez emocional y por el contrario hay un ambiente de hostilidad constante, eso se convierte en una fábrica de agresividad. Además, criarse rodeado de violencia familiar normaliza todo este comportamiento. El cerebro asimila que la agresión es la forma normal de interactuar. Y bueno, si a eso le sumas juntarte con grupos violentos, tienes la tormenta perfecta para consolidar estas conductas. Y para entender cómo se apilan todos estos factores, el modelo ecológico de Bronfenbrenner es una herramienta fantástica. Si lo aplicamos a la violencia de pareja, vemos que el riesgo funciona como capas de una cebolla. En el centro está el individuo, quizás alguien que vio violencia en su casa de pequeño. En la siguiente capa están las relaciones, como por ejemplo, quién controla el dinero. Luego viene la comunidad, cosas como la precariedad económica o el aislamiento social. Y la capa final es la sociedad, con sus normas culturales que a veces fomentan nociones súper tóxicas de dominancia. Literalmente, todos estos niveles se suman para crear el caldo de cultivo perfecto para la violencia. Entramos en la sección 3, violencia contra la mujer. Bueno, tenemos que detenernos un segundo en esta cifra. 6,5 millones. Según la macroencuesta del Gobierno de España en 2020, más de 6,5 millones de mujeres en el país han sufrido violencia por parte de su pareja o expareja en algún momento. Es una barbaridad. Estamos hablando de una cifra masiva que nos grita a la cara que esto no son casos aislados. Para nada. Es un problema estructural gigantesco, sostenido por unos valores patriarcales que han estado normalizados durante muchísimo tiempo. Y esto ilustra de manera brillante de dónde viene todo este problema. La OMS nos dice que tenemos que separar 3 conceptos. El sexo es pura biología. El género, sin embargo, es un invento social. Son todas esas reglas no escritas sobre cómo debe comportarse un hombre y cómo debe comportarse una mujer, asociando casi siempre la sumisión a ellas y la dominancia a ellos.
De esa construcción artificial es de donde nace la desigualdad, que no es otra cosa que relaciones de poder totalmente asimétricas. Si queremos acabar con esta violencia, no nos queda otra que desmantelar toda esta idea anticuada de lo que significa el género. Vamos ahora con la sección 4, violencia contra la infancia. Cualquier debate, cualquier ley o cualquier intervención sobre menores tiene que partir obligatoriamente de aquí. El interés superior del menor. Es el principio de oro de Naciones Unidas de 1989. Básicamente significa que da igual los intereses de los adultos o la burocracia institucional. Lo primero, lo segundo y lo tercero es el bienestar y el desarrollo del niño. Es un escudo de protección total para quienes, lógicamente, aún no pueden defenderse solos. Entonces, el punto crucial aquí es entender que el maltrato infantil no siempre deja moratones visibles. Fijaos en este contraste. Por un lado tenemos la acción, violencia física, maltrato psicológico que hunde la autoestima de los niños, explotación sexual o exponerlos a cosas para las que no están preparados. Pero por otro lado está la inacción, y esto es igual de destructor. Hablamos de negligencia, de no darles de comer bien, de no asearlos o del abandono emocional, negarles el cariño y el apego seguro que sus cerebros necesitan desesperadamente para desarrollarse. Ojo con esto, porque no hacer nada también es una forma de violencia devastadora. Pero afortunadamente tenemos herramientas increíbles para luchar contra esto. Una de ellas es la regla de Kiko, una campaña buenísima del Consejo de Europa. Se basa en empoderar a los peques, enseñándoles de forma súper sencilla cuáles son sus límites. Les enseñan que su cuerpo es suyo, la diferencia entre una caricia buena y una mala, y algo vital, distinguir entre un secreto bueno, como una fiesta sorpresa, y un secreto malo. Esto rompe por completo las tácticas de manipulación de los agresores, dándoles a los niños un escudo protector desde que son muy pequeñitos. Y llegamos a la recta final. Sección 5. Tipos de violencia social. Vamos a avanzar y ver cómo todo esto escala a niveles masivos. La violencia en la sociedad toma formas enormes. Tenemos la violencia política de las guerras, la violencia colectiva que estalla en disturbios en la calle. También está la violencia institucional, que es súper sutil pero demoledora, usando leyes para mantener oprimidos a ciertos grupos. El terrorismo, que busca sembrar pánico puro para lograr objetivos políticos. O los conflictos de bandas que destrozan barrios enteros. Son violencias que ya no van a por una sola persona, van a por la yugular de sociedades completas. Y aquí hay que ser muy objetivos. Nadie duda de que la violencia colectiva genera un daño y una destrucción incalculables. Pero la historia nos ha enseñado algo muy curioso. La violencia social, muchas veces, es en realidad un síntoma. Es como la fiebre, que avisa de que hay una infección muy profunda de injusticia o desigualdad que nadie está curando. Entender que algunos conflictos violentos empiezan porque la gente exige sus derechos no legitima en absoluto la violencia, pero sí nos da las pistas necesarias para ir a la raíz del problema y arreglarlo de verdad, en lugar de solo poner parches. Y así cerramos el círculo de nuestro análisis de hoy. Hemos ido desde la infancia en casa hasta los grandes conflictos sociales. Y la gran pregunta que debemos llevarnos para pensar es esta. Si ya sabemos que la violencia no sale de la nada, que es el resultado de un caldo de cultivo lleno de desigualdad, de falta de cariño y de normas tóxicas, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Cómo podemos rediseñar nuestras escuelas, nuestras leyes y nuestro concepto de justicia para ir a la raíz, en lugar de castigar el problema cuando ya ha estallado? Es algo en lo que sin duda merece la pena pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración.